estamos corriendo en la Barceloneta, llevamos ya casi 6 kilómetros y nos toca correr la primera media maratón de las 11 medias maratones seguidas. Qué ganas tenía de salir a la calle. Hoy el ritmo muy bien, muy controlado, casi 6 plano. En la costa hay unas olas gigantes. He visto un par de personas haciendo surf, pero es que está muy loco. Bandera roja por todos lados. Por suerte no hace viento, está muy cómodo para correr. Temperatura rondando los 11 grados. También nos va muy bien eso para las pulsaciones, mantenerlas bajas. Y agradezco un día como hoy de salir de la cinta y poder correr en exterior. Como os decía antes, el plan de hoy es tranquilo. Correremos media maratón hasta el kilómetro 8. Lo hemos hecho todo en zona 1, no era ni zona 2. Ahora, al empezar a hablar, acabamos de entrar en zona 2. Pero seguiremos así tranquilitos porque mañana nos tocan 22 kilómetros, pasado 23. Ya sabéis que estamos haciendo este reto ahora en enero de correr 1 kilómetro más cada día del mes hasta el día 31, donde haremos 31 kilómetros y eso será un total de 496 kilómetros en 31 días. Este es un reto personal, sí, pero también es un reto solidario porque lo hacemos recaudando fondos a favor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde ya hemos recaudado 1.000 euros. Os dejo abajo en la descripción el enlace por si queréis participar con una pequeña donación. Tenéis hasta el día 1 de febrero para poder aportar esa donación. Hemos doblado ya lo que nos habíamos planteado inicialmente, con lo que estoy muy contento. En total ya hemos recorrido unos 210 kilómetros. Algún día hemos corrido un poquito más, como el caso del domingo, donde debíamos correr 19 kilómetros, pero hicimos la Mitja de Granollers, muy contento, un tiempo de 1:57. Y eso, que ya llevábamos casi 200 kilómetros en las piernas en lo que va de mes. Hoy tenemos la misma distancia, medio maratón, pero lo vamos a hacer más tranquilito. Yo calculo que unas 2 horas 20 más o menos. ¿Por qué lo haremos a este ritmo? Lo hacemos más que nada para evitar lesiones, para reducir la fatiga y poder recuperar lo suficiente para mañana hacer 22 kilómetros, luego 23, lo que os he dicho antes. Por el momento, cero molestias, algo digno de celebración porque los últimos días arrastramos un dolor muy agudo en el tobillo y gracias a esas visitas al fisioterapeuta, pues parece que lo hemos medio solventado. Aún así, tenemos el run en la cabeza de si me va a doler en esta carrera de hoy o lo hará mañana, y por eso estoy un poco concentrado en la pisada para evitar que vuelva ese dolor y nos aparte del reto. Todo este reto lo estamos corriendo con las mismas zapatillas y han sido la clave para poder llegar hasta el día de hoy sin apenas ninguna fatiga en lo que piernas se refiere, y es de lo que os quiero hablar hoy. Cuando lleguemos a casa os enseñaré las zapatillas que tengo para correr y por qué he elegido estas zapatillas para recorrer casi 500 kilómetros en este mes. Ahora que cumplimos 1 hora corriendo, nos tomaremos la segunda pastilla de sal. No me la he tomado pelo, llevo un pequeño Powerade que acabamos de tomar. Y esto es lo bueno de no correr en cinta, que puedo pararme un segundo, comprar el Powerade. Estoy también mucho más distraído con todas las cosas que van pasando a mi alrededor y, como os dije, los semáforos que nos permiten respirar un poquito y mantener esa zona 1, zona 2 que buscamos. 15 kilómetros, ya nos queda nada, 6 y acabaremos el día de hoy. Estos últimos 5 kilómetros han sido de subida porque veníamos de la playa, pero muy bien. Kilómetro 20 y tan solo nos quedan 1000 metros más. Ya estamos en casa, entreno finalizado, y eso significa que debemos tachar el día en el calendario. Aprovechando que hacía buen día, hoy hemos salido a comer fuera y hemos hecho un buen paseo con la niña y con Chey para también un poco descargar esas piernas después del entreno. Y debo decir que ahora mismo siento una molestia en la parte inferior del gemelo derecho que no he notado hasta este momento del reto. Ahora haremos unos buenos estiramientos aquí con el rodillo y todo para ver si lo conseguimos bajar
y reducir ese pequeño dolor, molestia, para mañana poder correr los 22 kilómetros con normalidad. Si la profecía se cumple, mañana quizá podemos también salir a la calle a correr y no debemos ir a la cinta. Espero que así sea porque nos han ido muy bien esas tanto subidas como bajadas, que ahí es donde está lo divertido, como las distracciones, los semáforos, un poco relajarnos. Y es que todo el entreno lo hemos realizado en zona 2 o inferior. Ha sido un reparto casi igual en zona 1 y zona 2, si tenemos en cuenta un reparto de zonas en 5 zonas. Me he sentido súper cómodo, muy bien de piernas. Nada más este pequeño dolor que estoy teniendo ahora, pero ya digo, a ver si lo podemos solventar ahora y mañana nos olvidamos de él. En cualquier caso, antes cuando estábamos corriendo os he dicho que os quería hablar de las zapatillas que tengo, con qué zapatillas me siento más cómodo corriendo un tipo de carrera, un tipo de competición, cuáles estoy usando para este reto, y estas son las 3 zapatillas que uso normalmente. Encima de las zapatillas veréis los kilómetros con cada una de ellas, y esto es súper fácil de calcular. Si usáis Strava, Garmin, entiendo que también con otros relojes, podéis identificar con qué zapatillas habéis corrido ese entreno, esa competición, y os irá sumando los kilómetros automáticamente a medida que vayáis finalizando la sesión. ¿Por qué nos es útil ese dato? Pues veréis, en el momento que toque cambiar las zapatillas, lo puedes ver por un simple desgaste que tenga la zapatilla, o también es cierto que en el caso de las zapatillas de placa de carbono, a partir de 500-800 kilómetros, la placa de carbono de su interior ya no tiene la misma capacidad de reacción, de rebote, y es por eso que recomiendan que a partir de esa cifra ya des el salto. Es algo que no es visual, como sí que podría ser un agujero en la punta o en el talón, pero es algo a considerar sobre todo para atletas profesionales, élite, que buscan hacer un buen tiempo. Yo también, pero bueno, en menor medida. Antes de empezar con las 3 zapatillas que os he enseñado en pantalla, os quería enseñar la primera zapatilla con la que empecé a correr más o menos en serio. Es tan antigua que no se ve ni la marca, tiene más de 10 años, son unas Skechers, y me la regalaron hace mucho tiempo cuando trabajaba en Ironman, que era patrocinador oficial en ese momento de esa carrera. En un inicio, cuando empecé a correr, que corría poco, quizá hacía 3, 5, 8 kilómetros, la tirada más larga que había hecho era alguna carrera de 10 kilómetros, pues usaba estas, pero a medida que empecé a ver vídeos, rápidamente ya cambié a las New Balance. Estas de aquí fueron las primeras zapatillas con cara y ojos que compré. Las compré por 2 motivos. Me probé miles de zapatillas, fuimos a la Roca del Vallès, que es un outlet que hay aquí, y me probé casi todas las marcas habidas y por haber, las zapatillas más pro incluso que tenían allí, pero no eran cómodas o no me sentía del todo bien, quizás que no tenían mi talla, y un día fui al Decathlon, me encontré estas, por diseño me gustaron y eran muy cómodas, pero creo que me equivoqué con la talla, porque a medida que he ido haciendo tiradas más largas, los dedos me tocan en la punta y siento alguna incomodidad que otra. Pero en general debo decir que estas zapatillas me han ido muy bien. Os pongo los kilómetros que he realizado con ellas, que son bastantes. Estas zapatillas son las Vaporfly 3 de Nike y son las primeras y únicas zapatillas que he comprado con placa de carbono. Apenas las he usado, únicamente las he usado en competiciones de 10 kilómetros o en medio maratón, pero nunca entreno con ellas porque por el ritmo que hago normalmente los entrenos, que intento ir en esa zona 1, zona 2, un ritmo medio de 6 minutos el kilómetro, quizá el entreno más rápido lo haría 5:45, pues es una zapatilla que podría incluso lesionarme. ¿Por qué? Pues porque son demasiado reactivas para un entreno suave. Incluso no notaría la ventaja de la placa de carbono, pero en cambio cuando vamos a carrera, que si no me equivoco la carrera más rápida en 10 kilómetros lo he hecho alrededor de 4:40, inciso, es un ritmo lento para sacar el mayor potencial a estas zapatillas, pero a partir de velocidades más abajo de 5 minutos el kilómetro podemos decir que es una buena zapatilla. Pero para entrenos suaves, no. Y aquí en los entrenos es cuando entra la joya de la corona, la zapatilla a la cual estoy más contento y que compramos este verano, son las Nike Vomero Plus que veis en pantalla. ¿Y por qué las compré? Pues como os decía antes, normalmente utilizaba las New Balance, tenía 2 zapatillas, las New Balance y las Nike con placa de carbono. Las de placa de carbono hemos dicho que tan solo las utilizábamos en competición y las otras eran las zapatillas que utilizábamos en todos los entrenos. Tenía esa pequeña molestia en la parte delantera de los pies, casi rozando la uña, pero tenía unas molestias que arrastraban los gemelos y el talón de Aquiles
y podría ser que viniese causado por la zapatilla. No lo sé, pero lo que sí que os puedo decir es que después de utilizar estas zapatillas, este dolor no ha vuelto. Ahora que estamos realizando este reto, pues sí que estamos teniendo algún que otro dolor, pero sobre todo viene debido a la carga de kilómetros que estamos realizando, pero desde medianos de agosto, si no me equivoco, que tengo estas zapatillas, no he tenido ninguna queja de gemelos ni parecidos. Para esta zapatilla en concreto es la que más me estuve informando de los beneficios de tener un drop alto, y porque vi algunos vídeos que decían que tener un drop alto podía aliviar este tipo de dolores, sobre todo de gemelos, de sóleo, que es lo que yo más sufría. Me las compré, amortiguan una barbaridad, son súper cómodas y es por eso que decidí realizar este reto de los 496 kilómetros en un mes con ellas. ¿Tengo pensado comprarme otras zapatillas? Pues la verdad es que me encantaría, hay algunos diseños que me gustan muchísimo, no tan solo ni de New Balance ni de Nike, sino de otras marcas, pero luego me pregunto que ¿para qué? Si tengo 3 zapatillas a las cuales aún les quedan kilómetros por recorrer, porque como veis están casi nuevas, no tienen desgaste, y los kilómetros que tengo con cada una de ellas son muy pocos. Por querer y porque soy un calentado, las que me hacen más gracia son las Alpha Fly, valen una burrada, son de placa de carbono y como os decía antes, las que tengo de placa de carbono apenas les he dado uso porque solo lo uso para competición, 10 kilómetros, medio maratón cuando lo hagamos en un futuro, entonces no tiene sentido hasta que llegue a esa barrera de 500, 800 kilómetros que os he comentado unos minutos atrás. ¿Las podría alternar? Sí, pero la realidad es que para llegar a ese volumen de kilómetros deberán pasar un par de años aún, no sé. Si suena a flauta y encuentro un buen precio, quizá me las compro, pero a día de hoy no lo tengo en mente. Che dice que utilice las zapatillas de placa de carbono para otro reto más, para realizar 500 kilómetros y así ya me las puedo quitar de encima, pero no, me podría lesionar si ya estoy un poco fastidiado. Imagínate con unas de placa de carbono al ritmo que estamos yendo. Ahora mismo son las 5:30, hemos recorrido ya 31.000 pasos, casi 32.000, y ese número no va a hacer nada más que subir de lo que queda de mes, y la recuperación es lo más importante, así que si me perdonáis, me voy a ir a descansar, no sin antes agradecer a todas esas personas que habéis hecho esa donación a favor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Estamos en esa barrera de 1.000 euros, falta que algunas personas se animen a realizar esa donación, que si no lo habéis hecho os dejo el enlace en la descripción, tenéis hasta el 1 de febrero y ahora sí, me voy a descansar, nos vemos mañana con más novedades y que tengáis un buen día. Chao. ¡Opo! Nos falta casi el micro de solapa ya y... Oh my God.